Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo virtual desde Cuenca, Ecuador. Bienvenidos una vez más a Empréndete. Aquí estamos junto a Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos ya en otro programa más de Empréndete y hoy estaremos hablando sobre un tema muy dulce. Así es, dulcesísimo diría yo. Es el Corpus Christi en Cuenca. Y para eso tenemos un invitado muy especial para que nos hable acerca de esta fiesta tradicional aquí en la ciudad de Cuenca. En efecto, se trata del sacerdote Marco Matamoros, con quien vamos a ir dialogando sobre el tema. Así que, Marco, un gusto, bienvenido a Empréndete. Pues y vamos a ir desmenuzando un poquito del tema del Corpus Christi, ¿verdad? Bueno, es una fiesta que se celebra a nivel mundial, tengo entendido. Aquí en Cuenca y en Ecuador creo que es la ciudad en donde más se escucha y más se celebra, pero me parece que es una fiesta a nivel mundial, padre. Muchas gracias, buenas tardes. El Corpus Christi es una celebración litúrgica de la Iglesia Católica. Tiene que ver con la conmemoración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo alusión a la última cena del Señor, donde Él pidió a sus discípulos que hicieran ese gesto de tomen y coman, esto es mi cuerpo, simbolizado en un pan, tomen y beban, esto es mi sangre en el vino, hagan esto en memoria mía. Pues y en memoria de ese pedido, de esa solicitud del Señor en la última cena con los apóstoles, la Iglesia Católica lo celebra como una festividad solemne, eso a nivel universal. La traducción de Corpus Christi. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. La forma en que se lo celebre en cada uno de los lugares va a variar. Y ahí es donde Cuenca va a tener su particularidad, porque ya es la tradición, la costumbre, la que le va dando cierta especificidad en cada lugar. Y es un tema cultural, diríamos, ¿no? Y ya se convierte en un tema cultural. En efecto, y que le da ese toque particular y especial al Corpus Christi como tal. Hablamos en Cuenca de septenario, obviamente porque la celebración implica 7 días. Claro, esos 7 días tienen un origen bíblico. A ver, en el relato de la creación se habla de que el Señor crió el mundo en 7 días. Uh-huh. A partir de esa aseveración, de ese relato del Génesis, el Señor crió el mundo en 7 días, para el pueblo de Israel, todo lo derivado de 7 se convirtió en el número perfecto. Uh-huh. Por lo tanto, un matrimonio duraba 7 días. ¿Cuántas veces había que perdonar? 70 veces 7. ¿Cuántas veces se celebra? ¿Cuántos años cuántos años debía celebrarse el jubileo? Cada 7 años. ¿Cuántos años se celebraba el año de la gracia? Cada 50 años, porque 7 por 7, 49. Como esto es una solemnidad, no podría estar fuera de ese número perfecto que es 7. Por lo tanto, la celebración de Corpus Christi debe durar 7 días. No tiene nada que ver con el tema político, ¿no? 7 Alvarito, en el caso de Ecuador. No degeneres el tema. ¿Cuál es el significado, por ejemplo, de la quema de los castillos, que es algo que todas las noches los cuencanos que salen al Corpus Christi esperan? Bueno, a ver, pero ese ya es un tema que es muy específico de Cuenca. Tiene que ver con la cultura. Uh-huh. Pues en Sevilla, en España, se celebrará de otra manera, y en Lima de otra manera, y aquí en Pujilí se celebra de otra manera. Los cuencanos lo han ligado al tema de la banda de pueblo, de la pirotecnia, de la gastronomía representada en los dulces. Pero eso ya es porque en algún momento determinado en toda la historia de los pueblos va adquiriendo cierto perfil de acuerdo a las destrezas, a las habilidades, a las particularidades que tiene cada pueblo. Bueno, pero también era una fiesta, yo recuerdo por los 80, por los 90, en los 2000 también. Era ¿Todavía una recuerdas? Fiesta, sí, pues desde luego. Era una fiesta en donde era la ocasión especial para salir con amigos, salir con amigas, poder encontrarse en el parque, dar vueltas en el parque. O sea, era realmente y las una paicas fiesta. también, Paica, y los piropos, ¿no? Jugar al caballito pico a pica. Recuerdo todavía en el parque cuando había la opción, ¿no? Entonces, como que también ha habido un poco de evolución en ese tema, pero era una fiesta que servía para eso. Claro, a ver, pero porque las sociedades vamos evolucionando. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos ido pasando de sociedades agrarias a sociedades
técnicas, a sociedades científicas y a sociedades mucho más universales, más cosmopolitas como la actual, más virtuales. Ahora estamos, claro, en la onda del TikTok. Ahora En habría que hacer un pica-pica para la el TikTok. onda de la virtualidad, claro. Entonces, ¿tú jugabas al pica-pica a propósito, Marco? ¿Algún rato o no? No. Pero sí conozco el caballito pica-pica, cómo se jugaba. Sí, lo conozco. Claro, lo conozco. Bueno, pero algo que, por ejemplo, sí me parece que pero iba a terminar la claro, yo lo que quería decir entonces es que en esas sociedades agrarias el mundo religioso copaba mucho del entorno. Y no habrá habido en Cuenca otras distracciones más grandes que las fiestas. Pero esas fiestas eran las fiestas religiosas. Claro. Lo mismo la pasada del niño. Así es. Lo mismo Corpus Christi, lo mismo la fiesta de Reyes. ¿Ya? Pero en el momento en que las sociedades se van volviendo más multidiversas y tienes otras posibilidades de expresión cultural, ya lo religioso deja de ser un poco lo central. Yo aquí, por ejemplo, termino con esto. Voy a decir una cosa. Si el Corpus Christi no vuelve a la centralidad de la celebración, de la liturgia, de la memoria, de la conmemoración de la Cena del Señor, lo demás será muy atractivo, será muy cultural, será muy turístico, será muy de la tradición, pero eso no es el Corpus Christi. De hecho, se está diciendo ya que es la fiesta más dulce del año. Claro. Un poco. Si supieran el verdadero significado de la Eucaristía de dulce tiene poco. Ajá. ¿Qué podemos decir que se está convirtiendo en una fiesta pagana? No, yo no quiero decirlo pagano porque no creo que las tradiciones y las costumbres son paganas. Además, esto es muy sano, ¿no? Así es, sí. Pero sí en una fiesta turística. Nosotros desde la Arquidiócesis de Cuenca tuvimos bastantes años, los últimos 10 años, una especie de lucha interna para recuperar el verdadero sentido del Corpus Christi, porque ya había pasado a manos del Departamento de Turismo de la Municipalidad, el Ministerio de Turismo aprovechaba para hacer los afiches, todo desde una dimensión laica, desde una dimensión muy desde el ámbito sociocultural, pero olvidando la espiritualidad. O sea, tú le preguntas a un niño, a un chico en la noche del Corpus, ¿qué está aquí? Por los dulces, los castillos, la pirotecnia. Y Jesucristo. Y pasa la última cena pasa a segundo plano. Porque además, fíjate que esta fiesta, si la pones en la historia, tiene un origen muy, muy profundo. ¿Por qué Jesús celebra la última cena con pan ácimo? ¿Y por qué decide quedarse en esa memoria? Porque los israelitas, cuando estuvieron en calidad de esclavos en Egipto, modo de producción esclavista, durante 400 años, con trabajos forzados, con maltrato, con violencia, con muerte, todo lo que significaba el esclavismo de la época, estamos hablando de 3000 años atrás. Un grupo rebelde se libera, decide hacer una especie de levantamiento, de sublevación y se escapa. ¿No estaba Isa por ahí? Los famosos. Bueno, los antepasados, bien por él. Entonces se escapa con Moisés a la cabeza. Y en algunos momentos del desierto no tenían nada para comer porque eran 40 años que duró la travesía. De hecho, los que iniciaron la caminata no llegaron, ¿no? A la tierra prometida. Claro. Cuando había abundancia podían participar de un cordero. Pero otras veces no tenían ni agua, por eso lo del maná, que les salvó la vida, ¿no? Llegó un momento en que había agua conservada en algún lugar, en algún oasis, harina de trigo machacada, molida en piedras. Esa harina mezclada con agua servía para hacer una especie de tortillas, el pan ácimo. Esas las asaban en piedras calientes y eso comían porque era el único recurso para no morir de hambre. Cuando llegan a la tierra prometida, a Israel, 40 años después de esa travesía, hacen una celebración festiva para su liberación, para memoria de su liberación, de su independencia. Y claro, uno de los platos de esa fiesta, en la comida festiva, fue el pan ácimo, que de festivo no tenía nada, pero sí traía la memoria de libertad, de haberles evitado la muerte en el desierto y de que sus descendientes aprendan que gracias a ese pan
insaboro, inodoro, incoloro, porque no tenía ni sal ni levadura, sus antepasados habían sobrevivido y les habían otorgado el alto costo de lo que significa la libertad. Por lo tanto, ese pan sabía a sudor, a lágrimas, a esfuerzo, a sangre, a sacrificio, pero también a libertad. Y durante 1000 años después, la cena pascual era lo central de la Pascua, porque era la memoria de la liberación. Jesús utiliza ese mismo pan en esa misma fiesta, haciendo memoria de la libertad de su pueblo para darnos este otro tipo de libertad, ese que significa dar la vida por los demás. Por lo tanto, todo lo que ahora se le añade distorsiona un poco este sentido. Es decir, si todos los cuencanos que vamos a celebrar la festividad del Corpus, tuviéramos esa conciencia, la primera cosa que tendríamos es que nunca el pueblo de Cuenca sería esclavo. Todos tendríamos memoria de libertad. Todos podríamos pensar que esta celebración sería la fuerza espiritual para que este pueblo nunca sea dominado, nunca sea sometido y se mantenga en un permanente estado de resistencia. A mí esa dimensión me encanta porque me parece que es la dimensión más profunda del ser cristiano. Libre, resistente y dando la vida por los demás. De acuerdo. Bueno, aquí tenemos una pregunta. A ver. Y nos dicen, la costumbre de los dulces se dice que es cristianización del Inti Raymi, la fiesta del sol que coincide con el Corpus. Totalmente. Cuando los colonizadores llegan acá, se encuentran con que los incas celebraban a su dios, el dios sol, con una gran fiesta llamada del Inti Raymi. Entonces se produjo eso que se llama sincretización, que es la imposición de una cultura dominante sobre otra cultura. Los españoles lo aprendieron bien y pedagógicamente les funcionó. Colocaron la fiesta del dios cristiano en la misma fecha del dios Inti, del sol, del dios de los incas. Todos felices. Todos felices porque construyeron un símbolo llamado custodia, que es el sol. Estratégico. El dios sol. Y en el centro del Inti le colocaron al dios cristiano. Producto de esa sincretización, el Corpus Christi se celebra en la misma fecha que del Inti Raymi. ¿Tenemos alguna fecha de cuándo empezó aquí en Cuenca a celebrarse el Corpus Christi? Te voy a deber la fecha exacta, pero en los primeros 1500 y tanto. Cuando se fundó prácticamente. Después de la fundación. El dato te debo el 1500 y con la fundación. A mí me queda una duda, el hecho de que no se puede haber una reunión paralela o quizás un matrimonio en el sentido de que la parte religiosa no tenga nada que ver con el tema turístico. Es decir, podrían trabajar los dos de la mano. A ver, en este momento ya van los dos de la mano en el sentido de expresión. Lo que no van de la mano es en el sentido de vivencia. Porque puede ser que una persona que tiene una vida nada cristiana participa perfectamente de la parte cultural. Debería ser que alguien que hace expresión cultural de su espiritualidad, de lo que lleva dentro, de lo que siente, de lo que vive. O sea, la idea es que no esté divorciada la expresión cultural de la tradición, de la costumbre, con la expresión espiritual. Hay algunos que hablan del turismo religioso, por ejemplo, y de hecho también lo hacen hacia Europa, ¿no? A México, por ejemplo. Totalmente. En el caso de Loja hacia el sur, o en el caso de Ecuador, digamos, hacia la Churonita en Loja. El caso de Cuenca puede ser el pase del niño, de hecho, de alguna manera identifica también. De hecho, se lo hace Entiendo también ahora, turismo religioso. Yo creo que habría... ¿Cómo conjugar ahí? A ver, nosotros ahí distinguimos. Nosotros, estoy hablando como iglesia, cuando hacemos esto, turismo religioso, entre comillas, nosotros le llamamos peregrinación. O sea, si yo me voy a Jerusalén mañana, no me voy de turismo, me voy de peregrinación. Pero puede ser que un no creyente también va, pues de hecho va, pero él sí va por turismo. Yo no me voy por turismo, me voy por peregrinación. O sea, me voy por fe. Me voy por fe. Esa es la diferencia, ¿no? Claro, me voy por fe. O sea, hay parejas que se van a Caná a renovar sus alianzas matrimoniales.
Claro que hacen turismo en el sentido de que visitan, conocen, pero van para renovar sus alianzas matrimoniales ahí donde se celebraron las bodas, donde Jesús es su primer milagro. O sea, pero como usted dijo, ¿no? O sea, no tiene por qué estar divorciado. Yo me voy con toda la fe, pero aprovecho para hacer turismo. O sea, ¿por qué no pueden de manera paralela convivir? Deben convivir, no hay problema. Pero puede llegar un momento en que en Cuenca, espero que no sea así, después de unos siglos, después de unas décadas, te quedas con los dulces y te quedas con los castillos y te quedas con el espíritu fundante de la celebración. Entonces ya queda completamente vaciado de contenido, ¿no? Quizás eso está pasando con el jueves de compadres del carnaval, ¿o no? Pero esa sí es una fiesta de otro corte, ¿no? Porque el carnaval tiene que ver. No, más bien, a ver, en el tema de los sacramentos, por ejemplo. O sea, a veces pesa mucho más el jeb social de la cosa, ¿no? A mí de repente viene alguien a decirme en el despacho parroquial: padre, yo soy la jefe de protocolo del matrimonio de la próxima semana. ¿Qué tengo que ver con el protocolo y con la jefa del protocolo de la próxima semana? ¿Vamos a celebrar un sacramento? O dividimos ganancias, de verdad. No es como eso, ¿no? No. Si le das un sentido económico a la celebración de los sacramentos, deja de ser sacramento, porque la palabra sacramento viene de sagrado, y lo sagrado no debe ser profanado. Yo sé que se profana, pero... A ver, porque además estas cosas entran en lo siguiente. A ver, yo voy a distinguir. Hay cosas que tienen que pasar por el entendimiento y hay cosas que tienen que pasar por la comprensión. La esfera religiosa, la espiritualidad, no pasa por el entendimiento, pasa por la comprensión. No es lo mismo entender que comprender. Entender hace alusión al conocimiento racional, a la gestión del conocimiento, al intelecto, al ponernos de acuerdo en las relaciones humanas. La comprensión hace relación al corazón y tiene que ver con ponerte en el lugar del otro, de la otra. Por lo tanto, los misterios, claro, empatía. Fíjate que dice acordar. El prefijo a significa sin. Cordis, corazón. Acordar es sin corazón. Recordar es volver al corazón. Los misterios de la fe no son para entenderlos, son para comprenderlos. Por lo tanto, tú la muerte no la tienes que entender, la tienes que comprender. La ascensión tú no la tienes que entender, tienes que comprender. La Santísima Trinidad no la tienes que entender, tienes que comprenderla. El Corpus Christi no es para entenderlo, es para comprenderlo. Tiene que pasar por el corazón. Bien. Interesante reflexión. Por supuesto, ha sido un espacio súper interesante. Hemos aprendido este tipo de situaciones que creo yo son importantes, ¿no? Para reflexionar, para entenderlas justamente y para caminar en esa línea, obviamente, ¿no? Sí. El tiempo es nuestro peor enemigo, querido Marco. Realmente un gusto tenerte en este espacio, creo yo, para ir concluyendo algunas reflexiones finales que de alguna manera las hemos ido haciendo en el transcurso del espacio, Marco, y que tú te has encargado de irlas haciendo efectivamente sobre esta celebración especial que tiene Cuenca y que sirve también para posicionarla de alguna manera en el colectivo, no solamente nacional, sino incluso fuera del país, ¿no? Claro, a ver, la historia dice que en 1246 en Bélgica empezó a celebrarse de manera pública una fiesta en memoria del cuerpo y la sangre de Cristo. Y en 1447, 2 siglos después, el Papa Nicolás V empezó a hacer un recorrido con la forma, con la Sagrada Eucaristía, por las calles de Roma. Entonces, de alguna manera pasamos del Jueves Santo de la Última Cena, donde el protagonista es Jesús, a una celebración comunitaria donde el protagonista es la comunidad y sale la Última Cena del templo a la calle. Y yo ahí eso sí lo quiero valorar. A mí me parece que cuando las fiestas religiosas están un poco atrapadas por la jerarquía o por la autoridad o por la institución, se quedan dentro del templo. Y ahí suelen perder fuerza y suelen perder la profundidad del sentido. Cuando estas son como muy pegadas, muy ligadas a los criterios de autoridad, hay un momento en que la comunidad se los apropia.
los saca del templo y los coloca en la calle. También es nuestro. Y el rato que lo coloca en la calle dice, también es nuestro. Y eso ha pasado con los viacrucis. Y eso ha pasado con el niño Jesús y eso también ha pasado con el Corpus Christi. Entonces yo quiero celebrar que qué bueno que la comunidad se apropió del Corpus Christi y lo sacó a la calle. Y al ponerlo en la calle le quitó un poco el sentido dolorista, sacrificial, y le puso lo dulce y le puso lo festivo. Porque a veces en el templo tú lo tienes que circunscribir al tema de la piedad, de la parte más litúrgica. Una vez que sale de la puerta del templo para afuera, empieza el baile, la pompa, la música, la fiesta, el gozo, la algarabía y tal. Y entonces creo que en Cuenca mantenemos esas dos cosas. Pero, ¿y cómo llegan los dulces a la fiesta de Corpus Christi? ¿Cuál es esa unión que hay? O sea, ¿cuál es el significado de los dulces en la fiesta de Corpus Christi? Sé que las monjas conceptas que vinieron a Cuenca, también con la fundación de Cuenca, trajeron tradiciones, y una de las tradiciones era hacer bocaditos. Y esos bocaditos servían para relaciones humanas, familiares, como ágape, como obsequio. Entonces tú ibas a pedir para que seas compadre de padrino del bautizo de mi hijo, no llevabas faltaba dulces, ofrenda. Tú querías ir a hacer una visita familiar, llevabas dulces de las monjas conceptas. Llegó un momento en que esas canastas de las monjas conceptas rompieron el claustro y salieron a la calle y pasaron a las partes más solemnes de las celebraciones. Una de esas el Corpus Christi, pues que era la celebración solemne de las solemnes. Y hay nombres especiales de los dulces nuestros. Entiendo que te gustan los dulces, Marcos. A mí me encantan. Ahora ya tengo algunas prohibiciones pero la diabetes médicas. Está controlada en todo caso. No hay problema. Todavía puedo celebrar que soy dulce por dentro y quiero seguir siendo dulce por fuera también. A lo que iba yo es que hay nombres especiales y particulares de los dulces. Claro. Uno de ellos se llama monjas, justamente. Hay un dulce que es monjas. Sí, hay otro beso de moza. Es que ese no sé, no creo. Los nombres también a veces aluden a circunstancias, a momentos históricos, a tradiciones, que claro, los nombres dicen mucho, ¿no? Es como los apellidos. ¿Cómo no? Cuando tú vas al origen de los apellidos, la semiótica ayuda mucho para esto, ¿no? Sí. Entonces, cada dulce, normalmente serán dulces españoles, dulces con nombres españoles, y algunos dentro del proceso también de sincretización habrán adquirido nombres quichuas, o una mezcla. Sí. Pero los dulces en Cuenca son especiales. Quizás no tienen el mismo sabor personalmente que los he probado en otro lado. Por ejemplo, los quesitos, las cocadas. Es un sabor especial aquí en Cuenca y sobre todo cuando los probamos en esta fiesta como es el Corpus Christi. Todos tienen los secretos de la abuela. Y cuando tienen la receta de los secretos de la abuela, primero que son secretos y segundo que tienen que ver con el misterio. Entonces no hay que entenderlos, hay que saborearlos. Y en las conceptas siguen vendiendo a propósito. No, los otros claustros también, pero las conceptas son las matronas de esa... Ese es el sello particular. Ese es el sello particular, que tiene 500 años de vigencia, ¿no? Por supuesto. Nosotros imaginariamente vamos a cerrar este espacio, nos vamos a trasladar hacia el Parque Calderón, ¿no? Para comernos también un dulcecito. Yo quiero decir una última cosita a favor de la pirotecnia. La pirotecnia es un poco perseguida, pero yo quiero decir que en Cuenca los artesanos de la pirotecnia son unos maestros, son PhD, sin haber pasado por la universidad. Ahí la destreza motriz fina, más allá del conocimiento, la sabiduría, ha hecho que haya en cada castillo una fusión de principios químicos, matemáticos, físicos. Y han sido satanizados algún rato. Algún rato han sido satanizados y de repente prohibidos. Oye, para que un castillo funcione y dé vuelta a la ruedita, allá hay principios físicos. La cosa de colores, hay principios químicos. Y para que los tiempos unos en un momento, otros en otro momento funcionen, principios absolutamente matemáticos. Así que hay una fusión de ciencias exactas hecha por cuencanos y cuencanos. Deberían darles un doctorado honoris causa. Bueno, y ahora con la pirotecnia fría también, como que ya cualquier peligro que pueda darse. La pirotecnia fría ha robado la sabiduría de los artesanos. Yo quiero rescatar a los artesanos. Yo pido que los artesanos de la pirotecnia, que algún día serán reemplazados por la pirotecnia fría, deberían tener un doctorado honoris causa. Porque sin haber pasado por el colegio, por la universidad, los abuelos de ellos, a veces ni por la escuela, pusieron a funcionar las ciencias exactas en una tradición festiva.
Muy bien. Yo creo que para concluir les vamos a poner algún ambiente de música de pueblo, la banda, ¿verdad? La bulla, la algarabía de la gente en estos recorridos nocturnos, la gente por ahí anunciando, aunque ahora ya no hay el mercurio, porque ya no hay casi, ya no hay. Claro, ya. Pero escuchas voces, ¿no? De la gente ahí, la música. Las ventas ambulantes. ¿Verdad? Claro. Toda esa parte mágica yo creo que debemos conservarla. Ante tanto dolor y ante tanto sufrimiento que sufre el pueblo cada día por todo lo que le pase a nosotros, particularmente por lo que nos está pasando, que haya un momento de desfogue sano y que sea espiritual y encima de eso festivo, eso solo ya merece un aplauso. Así es. No me hagas volver a la realidad, Marco. Pero lo dejamos para otro lo dejamos para otro momento, pero nos toca, ¿no? Sí, pero bueno, nuestros migrantes también añoran mucho ese tema de salir una noche. ¿Y lo celebran allá? Sí, lo celebran allá. Claro. Muy bien. La fiesta de la Virgen de la Nube, lo vi en Nueva York. Los de Biblián, con banda de pueblo, con priostes, con cholas, con vaca loca, con todo. No me imagino una banda de pueblo en Nueva York. No. Se llevan los instrumentos, pero los claro. de acá, los músicos nuestros. Pero viajan de allá a allá, no es que tenemos una banda permanentemente allá, van de acá y los llevan. No sé si los llevan o muchos de los que están allá son músicos, pues claro. Solo falta que se lleven el instrumento y ya está, claro. Uno que otro gordito está con el bombo listo. Claro, totalmente. Tenemos que llevar el resto nada más. Marco, un placer tenerte aquí en Empréndete. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna reflexión final tal vez de lo que hemos conversado? Sí, Jesús en el famoso acontecimiento de la multiplicación de los panes se preocupó porque ese pan ácimo que había sustituido. A mí me gusta sobre todo cuando habla de la multiplicación del vino. Eso fue en las bodas de Caná, claro. Pero eso lo hizo por exigencia de la mamá. Exacto. La madre fue la que le dijo, falta el vino, porque la boda tenía que durar 7 días. Estamos con y si se acababa el vino antes, iba a ser imperfecta. Entonces había que terminar la boda. De acuerdo. En ese episodio de la multiplicación de los panes, hay ahí una minga, ¿no? Ha llegado la tarde, la gente está sin comer. Claro, todos han traído su fiambre, pero ¿quién se atreve a sacar? Porque me voy a quedar yo sin comer. Claro. Jesús les recuerda que el pan compartido alcanza para todos y sobra, y los puso a los apóstoles, denles de comer. Les estaba diciendo, saquen ustedes lo que han traído y den el ejemplo. Sacaron 2 o 3, todo mundo sacó y finalmente el pan alcanzó para todos y sobraron 12 canastos. 12 canastos son la sanción a los 12 apóstoles que no querían compartir. Sí, vayan llevando para que sepan que cuando se comparte alcanza. Así que yo creo que el Corpus Christi, si quiere darle una dimensión social de la fe y profundamente espiritual, en el Corpus deberíamos acordarnos de los que les falta pan, y ese mandato de Jesús para todos los cristianos y para todos los seres humanos. Frente al hambre, a la miseria, a la pobreza, denles ustedes de comer. Genial. Muy bien. Cerrar con esa reflexión social. Seguro. Saquemos el kipi, ¿no? Suelen decir acá, ¿no? El kipi, claro, el la kipi. pampamesa. Exacto, y compartirlo entre todos. Y compartirlo entre todos. Pan compartido sabe mejor. Yo saco un besito de moza, que es de los dulces, me refiero para cerrar así, bastante creo dulces. Creo que la conciencia te grita por dentro. No sé por qué se llama. Te gusta así, pero parece el besito de moza. Hay varios, mucho, digamos, hay nombres que me han llamado la atención de los dulces, ¿no? El de monjas. Tendrá la picardía. ¿Sabes qué será eso? No lo había pensado. Debe ser que tiene por detrás la metáfora de la picardía, que lo prohibido sabe más dulce. Debe ser, ¿no? Debe tener ese sentido. Yo creería que lo prohibido. Sí, por ahí debe ser. Muy bien. Bueno, llegamos ya a la parte final de este programa Empréndete, y cuando salga al aire este programa estaremos aún viviendo las fiestas de Corpus Christi aquí en la ciudad de Cuenca. Sí, por supuesto. Y pues obviamente la invitación cordial para que propios extraños puedan disfrutar de esta fiesta. Así es, a seguirla disfrutando. Un abrazo virtual para todas y todos desde Cuenca, Ecuador. Será hasta la próxima. Bendiciones.